Muy buenas, este vídeo va a ser un poco diferente porque voy a comentar mi experiencia cambiando de volante, al menos la base y el aro, que es lo único que he cambiado de momento, que para quienes no lo sepan, pues actualicé a una base de Moza R12 con el aro ES, que es el más sencillo que hay. Entonces la idea es contaros cómo se siente pasar de un G27, que ya no sé ni cuántos años tenía, a esta base, el por qué, cuáles eran las alternativas que me planteé y también ver un poco, pues al menos mi opinión personal de lo que merece la pena o lo que no. Sabéis que no soy precisamente de probar 400.000 cosas distintas, de comprar, venderla, ni mucho menos. De hecho, ya os digo, no sé cuántos años me he pegado con el volante G27, con sus pedales, que lo único que hice fue modificarle el tema de meter este plástico al fin y al cabo en el freno para que tenga un tacto distinto y se acabó. Por lo tanto, sí, no os voy a poder decir, he probado 7 volantes y este es el que más me gusta, pero sí que os puedo quizá transmitir lo que sintáis la mayoría de vosotros al pasar de un volante muy básico, muy sencillo, a un direct drive, además bastante tocho, incluso si yo os recomendaría algún paso previo. De hecho, de momento conservo los pedales del G27, conservo la palanca de cambios del G27 y para eso me compré el adaptador de Logitech. Sí que estuve viendo diferentes alternativas porque hay una alternativa que es como comprarte un cable específico, pero necesitaría uno para los pedales, otro para la palanca. Hay muy poca disponibilidad ya, lo que hay son más específicos para el G29 o el G920. Entonces con el G27, como ya es tan antiguo, pues es más complicado encontrar. Funciona perfectamente el Logitech G Adapter, pero sí que es verdad que con la palanca de cambios no tanto. Funciona mejor, al menos en mi caso, con los pedales. Simplemente lo conectas los pedales al adaptador, del adaptador un USB al ordenador y se acabó. Ya tienes los pedales funcionando. Pero sí que es verdad que en el caso de la palanca se complica un poco. El primer problema es que la marcha atrás no la reconoce, es decir, solo me reconoce las 6 marchas y los botones tampoco. Entonces no sé si es que hay que hacer alguna configuración extraña o lo que sea, pero es verdad que a mí al menos me reconoce bien el Logitech G Adapter dentro del Logitech Gaming, o sea, dentro del software de Logitech para controlar esta cosa. Entonces no sé muy bien si es que es un problema mío de configuración, si es que me falta alguna instalación adicional o lo que sea, pero la palanca sí funciona para lo básico, pero ese extra que además yo la quería para conservar, tener como un poco más de botones, es decir, utilizarla más bien como botonera incluso, no me está sirviendo. Y además tengo otro problema, y es que al arrancar el ordenador los pedales sí que los reconoce desde el principio, pero la palanca no. Lo que tengo que hacer es desconectarla y conectarla a este adaptador y ya funciona. Entonces, bueno, es un poco más rollo. Si es solo para la palanca no recomendaría comprarlo, al menos en mi experiencia, pero si es para los pedales sí, porque yo al menos no me he encontrado ningún problema. Y eso sería el hardware que tengo, más la base R12 de Moza, que es la que tengo ahora, y el aro, el ES, que es este que tengo por aquí, que ya veis que tampoco tiene mucha más historia. Es un volante muy sencillito. Sí que quizá hay gente que dice que se le hace más bien pequeño por el diámetro que tiene, pero yo evidentemente acostumbrado al G27 no he notado nada. Sí que he notado además que el agarre es bastante más cómodo, es como un poquito más grueso, al menos esa sensación me da a mí, y sí que noto que es bastante más cómodo y por supuesto lo que agradezco un montón es tener tantos botones, especialmente los que tenemos aquí, que son para mí los dos más cómodos, como por supuesto esto para manejar el menú de salir, aceptar y todas estas cosas para ciertos juegos, y luego por supuesto también la cruceta para poder manejar en los menús. Eso es lo que más agradezco, porque además como no me está funcionando la cruceta que tengo en el shifter, que me caería un poquito menos a mano, siempre es más cómodo manejarlo directamente con el volante, pero en ese caso, como tampoco lo tengo, pues me viene especialmente aquí. Luego sí que es verdad que hay varios botones que no me parecen del todo cómodos, como que tienes que quitar demasiado la vista, que son los de aquí abajo, estos dos que es el home y el menú, que entiendo que no están hechos para estar utilizándose todo el rato, pero sí que tienen para mí una posición un poquito incómoda, y estos dos también, el S1 y el S2 que tenéis por aquí abajo. El de, este de radio, el de Start y estos dos que tenemos aquí a los lados sí que tienen una posición un poquito mejor, incluso FLPL que los tenemos aquí arriba también funcionan algo mejor o están un poquito más cerca, pero así es como que tienes que estirar mucho el dedo. No me parecen del todo cómodos, yo prefiero utilizar incluso los 4 de arriba, es decir, estos que tenemos, perdón por darle ese golpe al micro, estos que tenemos aquí y en el otro lado, e incluso la cruceta que tengo por aquí o estos de por aquí me caen bastante más a mano y yo lo prefiero, pero eso ya cuestión de cada uno. Por supuesto tienes aquí una tira LED que se ilumina y pues para tenerlo ahí está bien, tampoco me parece una característica muy importante, pero en general bastante contento con el volante. Y de hecho este aro es precisamente el principal motivo por el que decidí utilizar comprar la base Moza R12 en vez de otras las alternativas que ahora la vamos viendo. Así que a mí en general, en cuanto a impresiones generales, me parece que el cambio es brutal. Sí que los pedales y tal entiendo que es algo que todavía
todavía debería mejorar. Mucha gente dice que es más interesante o es mejor cambiar los pedales antes que la base, pero yo sí que he notado un salto brutal. No sé exactamente si pasando de la G27 a la R3, por ejemplo, de Moza o R5, el salto hubiese sido igual. Yo entiendo que hay mucho más salto de pasar del G27 al R5, por ejemplo, que del R5 al R12, pero yo sí que noto que no tiene nada que ver. Cuando tú vas girando y cada vez vas girando más y vas poniendo más al límite los neumáticos, se nota muchísimo la dureza. Y algo que a mí me ha sorprendido es sobre todo la linealidad. O sea, yo esperaba que evidentemente esté más duro, que te transmita más de alguna forma, que es lo que te dice todo el mundo, pero tampoco sabes exactamente qué es lo que vas a notar, pero sí que se nota como es realmente mucho más suave. Es más duro, tú tienes que hacer más fuerza, no sé, que pongas la fuerza al mínimo, que no tendría mucho sentido, pero es mucho más lineal y es mucho más suave, sobre todo en curvas rápidas. Es un coche tipo fórmula con mucha carga aerodinámica y demás, se nota muchísimo. Si hay algún cambio de pendiente que vas de repente cuesta arriba o cuesta abajo, también notas muchísimo en la fuerza. Y para mí algo fundamental es que no solo tienes que ir haciendo cada vez más fuerza porque vas, o se nota mucho más porque vas deformando más los neumáticos, sino que cuando llegas a ese límite y te pasas ya notas como pierde fuerza. Entonces eso evidentemente es mucho más fiel a la realidad y además me ayuda muchísimo porque claro, cuando tú tienes un volante que apenas tienes que hacer fuerza, pues es muy fácil incluso pasarte de giro, que sabéis que con los coches tipo fórmula a mí lo que me pasaba es que me quedaba corto y los coches tipo GT3 y todo esto lo que me pasaba es que giraba demasiado, entonces perdía ahí el agarre, entonces me metía en el setup del coche, cambiaba lo del steering ratio y tenía quizás mis truquitos para rebajar un poco ese problema o hacer que no influyese tanto los tiempos por vuelta, pero aún así tenía ese problema y ahora es mucho más fácil. Y de hecho algo que me ha llamado mucho la atención también y que es de destacar es que te adaptas infinitamente más rápido a cuando cambies de coche o cambies de simulador, de circuito, lo que sea, porque evidentemente lo notas mucho más. Sabes cuándo estás llegando al límite y cuándo te estás quedando corto. De hecho, si pisas algún piano y pierdes el control del coche o casi tienes que hacer contravolante, es mucho más reactivo porque desde el primer momento lo estás notando. Si es una pérdida brusca, pues te lo transmite antes y si vas poco a poco puedes incluso ir quitando un poquito, no acelerando tanto, no frenando tanto, es decir, no llevando tan al límite los neumáticos y es mucho más sencillo controlarlo. Por lo tanto, sí que el salto de calidad es bastante grande. Se nota más cambiar de un G27, G29, lo que sea, un Direct Drive, que cambiar, por ejemplo, los pedales y utilizar uno con potenciómetro y demás. Pues ojalá os lo pueda decir dentro de relativamente poco, pero ahora mismo no lo sé. Y ya como pequeños detallitos más enfocado en la base puramente y digamos en la forma exterior, dos cuestiones. Una, que hay que encenderlo, que además el botón está como un poco escondido por detrás, o sea, por detrás tiene todas las conexiones. Esto no os lo enseño porque creo que tampoco tiene mucha más importancia, pero por detrás le conectas todos los periféricos adicionales de Moza, los pedales, la palanca, el freno de mano, lo que tú quieras, la base de alimentación, por supuesto, y también sale el cable que va al USB del ordenador. Pero luego también tienes un botoncito para encenderla. Y lo digo porque en el G27 no hay botón ninguno, siempre está encendido cuando se arranca el ordenador y claro, al principio cuando lo conectas, o al menos es lo que me pasó a mí, por no leer las instrucciones y los manuales, es que el programa de Moza no me lo detectaba. Pues evidentemente era porque no lo había encendido, simplemente tienes que pulsar el botón, se enciende. Sí que me gustaría más quizá otro tipo de botón, es simplemente un pulsador que tú lo pulsas y se enciende y luego dejas un poquito pulsado y se apaga, pero quizá me gustaría más un tipo switch, que tú lo pongas en posición encendido, en posición apagado, pero bueno, lo que tenemos es un botón, quizás la única pega que le pongo, pero para mí eso sí que sería mejorable. También hay quien dice que no le convence en toda la posición del botón y tal, a mí eso sí que no me molesta, pero el hecho de que sea un pulsador simple en vez de un switch de encendido apagado, me parece una pequeñísima pega. Y luego otra cosa que también me gusta mucho, que es un cambio del G27, e incluso si vas a una Moza R21 no lo tienes, es que la base es totalmente cuadrada, como puede ser pues la de Simagic o la de Fanatec y demás. Y es un gran punto porque sí que no recomiendo tener algo encima ahí y utilizarlo como soporte como tal, sobre todo si tienes activadas las vibraciones, no las tienes bajadas, porque vibra muchísimo y se te va a caer lo que sea, pero al menos en mi caso, el espacio que tengo para colocar ciertas cosas, en mi caso por ejemplo un teclado, en el simulador es bastante limitado, que si tienes un super simulador con la bandeja del teclado, una bandeja para el ratón y mil historias, te dará igual porque no vas a poner nada encima de la base, pero el hecho de que tengas un espacio limitado y puedas colocar algo ahí, ya sea pues mira un ratón o los guantes o un teclado o lo que sea, aunque sea de forma provisional, para mí es un gran punto, que entiendo que puede ser una tontería, pero en mi caso lo tengo como tan estructurado y tan hecho un Tetris para colocar el simulador en esta esquina, que tener al menos esa base me viene bastante bien y que es un detallito. ¿Qué otras alternativas y por qué elegí esta? Para mí había tres alternativas, que eran Fanatec, era Simagic y era Moza al final con la R12. Cada uno
a su manera, porque en el caso de Fanatec era con la base de 5 Nm, que con la fuente esta adicional se le puede ampliar a 8 Nm, la de Simagic que era la Alpha Mini, que si no me equivoco son 10 Nm, y en el caso de la Moza sí que la R3, R5 no me la planteaba tanto, hubiese sido en todo caso la R9, perdón, o la R12. Para mí el gran punto a favor lo tiene Fanatec con el CSLDD, con el pack que tienes directo, porque vas a tener los pedales, muy básicos sí, pero tienes unos pedales y además la propia base con el aro. Y lo más importante que es esa base de 5 Nm que es más económica, pero que el día de mañana la puedes ampliar a 8 Nm si te compras esa base de alimentación. Y eso no lo tiene Moza y no lo tiene Simagic. Si quieres ampliar o mejorar o tener una base más con mayor fuerza, tienes que vender esa base y comprarte otra directamente. Y yo sinceramente no soy mucho de estar comprando y vendiendo constantemente. Esto es como hay dos grandes tipos de personas, los que sí están comprando y vendiendo todo el rato y los que no. Pues yo soy de los que no y por eso tenía más de 10 años mi G27. Pero si para vosotros no es un problema, entiendo que no pasaría nada, pero como yo no quiero estar todo el rato comprando y vendiendo, la de Fanatec sí que la miraba con buenos ojos. Ese pack eran 400 euros en el momento que yo estuve mirando de Black Friday y tal. 400 euros con los pedales, pero a mí los pedales me daban igual porque ya tenía los pedales, aunque sí que es verdad que me he tenido que comprar el adaptador, que son unos 50 euros, creo 40 y pico, 50 euros, pero no me suponía un gran cambio, digamos. Tenías un volante circular, perfecto, sin ningún problema. El problema es que te quedas al final en los 8 Nm. En el caso de la Moza R12, que es la que yo elegí, son 12 Nm. En total con el aro me salió por 620, que son pues poquito más, son 220 euros más, pero ya sé que de ahí para arriba no voy a querer. Es decir, para mí la gran pega de Moza es que no puedo ampliar. Entonces fui a la más tocha, sé que hay otras, la R21 y tal, pero ya eso es capricho puro. De hecho, irte a la R12 ya se puede considerar capricho como para decir voy a vender la R12 y me voy a comprar una más grande todavía. Veo eso o muy a futuro o que nunca va a llegar realmente. Entonces, para mí, el hecho de no tener que estar pensando si en un futuro voy a querer venderla, me voy a tener que comprar otro y tal, es un gran punto a favor. Y en el caso de Simagic, el problema que tuve es que por 600 euros o 500 y pico tenía solamente la base y no tiene un aro económico, que es lo que os decía antes que me hizo decantarme por esta, como si tiene Moza, porque este aro entiendo que es el más sencillo del mundo, que tampoco tiene mucha historia, que es muy, muy simple, pero evidentemente el día de mañana si quiero lo puedo cambiar para tener un volante pues tipo fórmula o con levas de embrague o con más botones o lo que sea. Pero el problema que tiene en el caso de Simagic es que no hay un volante económico. El más barato ronda los 300 y poco, por lo tanto base más aro mínimo eran 900 euros y eso ya pues se va bastante de madre. Entonces es como que tenía las tres opciones, por así decirlo. Era el Fanatec, el CSLDD, que era la más económica porque por 400 estaba, con unos pedales que no me interesaban mucho. Por 600 era el salto más adelante, que era la R12, y por 900 era la otra. ¿Que merece más la pena la Simagic Alpha con ese aro? Puede ser, pero en mi caso ya me estaba incluso pasando un poco el presupuesto que tenía como para dar ese salto. Es decir, yo prefería tener una base muy grande que el día de mañana pueda comprarme un aro y ya está, que no obligarme desde el principio a tener un aro más caro, porque entonces ya se me iba de presupuesto. De hecho, ese extra prefiero ahorrar un poco más o lo que sé, terminar comprándome unos pedales, que no gastármelo todo en la base que es cara, más el aro que es caro. Pues no, prefiero la base primero, después los pedales y después ya si acaso un aro más interesante, que me guste más o lo que sea. Así que por eso elegí yo eso. Es verdad que si partís de cero o demás, la opción del Fanatec no me parece mala en absoluto. Creo que con lo de los 8 Nm se va sobrado, sinceramente. Para que os hagáis una idea, yo tengo en la configuración de Moza, o sea, en el software al 100%, pero luego en los simuladores lo tengo un 60%, que es la que he probado, que a mí me gusta, y he leído también mucha gente que es la que le gusta, o sea que entiendo que es más o menos algo estándar. Pero con la de Fanatec de 8 Nm no creo que haya ningún problema por tener 4 Nm menos. Y es verdad que te incluye los pedales, te ahorras tener que comprar el adaptador, que son 40 o 50 euros. Entonces lo digo por si alguien viene de la Logitech. Para mí creo que es la opción más económicamente rentable, pero es verdad que a mí el hecho de ya no tener que pensar prácticamente nunca más en a ver si me compensa tener una base más potente y tal, pues era un gran punto a favor y por eso me decidí por la R12 que tengo por ahí. En cuanto a si la recomiendo o no, para mí es más importante pasar de un no direct drive a uno que sí lo sea, que el hecho de pasar de un direct drive a uno mayor. No he probado la R3, luego R5, luego R7, R9, R12. Entiendo que cada uno buscará el presupuesto que más se ajuste a cada uno. A algunos les importará lo que a mí me importa, a otros les importarán otras cosas. Y esa es un poco mi valoración. Yo evidentemente sí que la recomiendo, sobre todo porque la sensación cambia completamente y
siendo honestos, creo que sí que se puede llegar a ser más rápido y sobre todo mejorar antes, porque te adapta mucho más fácil a diferentes simuladores, diferentes coches. No sé si merece más la pena o menos que unos super pedales con célula de carga y todo eso, espero que os lo pueda contar pronto. Pero yo sí que la recomendaría. Quizá mi recomendación sería en todo caso la de Fanatec, probarla de 5 Nm directamente. Cuando puedas ahorrar un poquito más, te pillas la fuente de alimentación. Si ahorras un poquito más, te cambias el aro, luego te cambias los pedales. Para mí esa progresión de tienes tu pack y poco a poco lo vas ampliando es mejor que no el hecho de comprarte un pack y luego tener que venderlo para comprar otro. Porque esa filosofía, por así llamarlo, a mí irme quizá a gastar más dinero para no tener que estar pensando que si lo venderé, que si lo recompraré y todo esto, porque al final sí que a nivel económico te sale peor comprar y vender que no comprártelo de una vez del principio, pero claro, ya depende también de la capacidad de la filosofía de vida de cada uno. Así que eso es un poco mi review, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier sugerencia que hacerme sobre ello, configúratelo de esta manera, cámbiate el Racing Adapter, píllate estos pedales, lo que sea, pues estaré encantado de escucharos y leeros por comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por supuesto, recomendaros que os paséis por Level Up Academy si os gusta el tema de Sim Racing, porque yo os explico todo el tema de técnicas de pilotaje, de dinámica, de reglajes, de analizar telemetría, de todo, así que vais a sacar un montón de provecho. Esa sí que es la forma más rápida de aprender, os lo aseguro, y de ser más rápidos en pista. Así que gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito.